Hola, reciban un cordial saludo estudiantes del Colegio Adventista Mariscal de Ayacucho. Les habla la profesora Yosnaida García, profesora de inglés. En esta oportunidad les voy a explicar la segunda unidad, ¿verdad? Que trata sobre funciones comunicativas y géneros textuales. Vamos a ir trabajando con esta segunda unidad, así que vamos a continuar. Communicative Functions and Textual Genres, ¿ok? Las funciones comunicativas y los géneros de los textos. Dice que al analizar un texto se debe tener en cuenta las secuencias o la modalidad discursiva que predomina en el texto en sí. Estas secuencias hacen referencia a la intención del autor y se caracterizan por tener elementos lingüísticos determinados y suelen aparecer en situaciones comunicativas diferentes. Lo normal es que aparezca más de una en un texto, sin embargo, la predominante será quien define el propósito del autor. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué les quiero explicar con esto? Que todo texto tiene una función. Hay un género. En un solo texto pueden haber diferentes funciones, pero la que predomina más es la que va a determinar el propósito que tiene ese texto o el propósito del autor cuando hizo ese texto. ¿Sí? Entonces, en esta unidad vamos a ir estudiando las diferentes funciones de los textos. ¿Sí? Tenemos lo que es la narración. La narración es un tipo de función, ¿ok? Hay textos que son narrativos, hay textos que son explicativos o tienen una explicación de argumentación, de descripción y de instrucción. Entonces vamos a ir desglosando lo que es un texto de narración o narrations, ¿ok? Narrations. El objetivo de un texto narrativo es contar o relatar varios sucesos o eventos acontecidos en un marco temporal y espacial y que son llevados a cabo por personas específicas, ¿ok? El tiempo verbal que predomina en este tipo de texto es generalmente en tiempo pasado. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque se está relatando un hecho que ya ocurrió. Ejemplo de esto son los cuentos, las bibliografías, las novelas, textos de historia, entre otros, ¿verdad? Son textos narrativos. Su estructura, todo texto narrativo usted lo puede identificar porque tiene un inicio, tiene un nudo, un desenlace y una moraleja acerca de la misma narración, ¿ok? O de la misma historia. Acá tenemos un ejemplo de un texto de narración, ¿ok? Acá si ustedes quieren pueden colocar en pausa el video y pueden entonces leer lo que es el texto para que puedan tener una idea, pero es básicamente una historia, algo que se cuenta, un relato, un cuento, etc. Otra función comunicativa de un texto es la descripción o descriptions, ¿ok? Es un texto descriptivo. Un texto descriptivo dice que ofrece información detallada en relación a un objeto, un evento, persona. Dice que la descripción puede ser subjetiva u objetiva. Dentro de los géneros que están dentro de este tipo de función están los poemas, las guías turísticas, los folletos, entre otros. Se aprecia verbos en presente y gran cantidad de adjetivos relacionados con lo que es la edad, el color, la forma, el tamaño, el peso de las personas, el objeto, entre otros, ¿ok? Cuando uno describe algo, uno le da mucha información sobre si es una persona, bueno, cuál es la edad de la persona, cuál es el tamaño, el peso, qué le gusta hacer a esa persona, cuáles son sus proyectos, ¿verdad? Cuando describimos personas, cuando describimos cosas, podemos colocar lo que son el tamaño, la forma, etc. Vamos a continuar con otra función. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un texto descriptivo, ¿verdad? Usted también puede hacer pausa y leer detenidamente el texto. Otra función de los textos son los textos de instrucción o instruction text. ¿Okay? Este tipo de texto de instrucción ofrece una serie de órdenes o instrucciones o pautas fijas
o alternadas para llevar a cabo pasos y finalmente lograr una meta o hacer una tarea, una actividad. La presencia de articuladores del discurso. Podemos tener palabras claves como first, second, then, ¿okay? Que significa primero, segundo, después, finalmente, ¿verdad? O marcas gráficas como viñetas, o muchas veces se utilizan lo que son las letras del abecedario para ir llevando un orden, ¿sí? Dice que abundantes verbos en infinitivos en la palabra to, por ejemplo, read the instructions, que se lee las instrucciones, ¿okay? No se utiliza mucho lo que es la partícula to en la que son los verbos. Dice que ejemplos de estos tipos de textos pueden ser los manuales de cómo se utiliza un aparato, un electrodoméstico, puede ser una receta de una comida, pueden ser instrucciones o pasos para armar un equipo, un dispositivo, un récipe médico, es un texto instructivo. ¿Por qué? Porque te explica los pasos que debes seguir, cómo te debes tomar la medicina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, todos estos tipos de textos son textos instructivos. Acá les muestro un ejemplo de un texto de instrucción, ¿verdad? También pueden hacer pausa en el video y pueden ir leyendo de qué trata, ¿verdad? Este tipo de texto. Se pueden colocar imágenes en cada paso, una imagen que muestra que esté relacionada al paso que se está dando o que se está explicando en el texto. Otro tipo de función en cuanto a los textos es la argumentación, ¿okay? Un texto argumentativo. Dice que en un texto argumentativo hay expresión de opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de persuadir, es decir, consiste en apoyar o defender una idea planteada con claridad y firmeza. Cuando yo utilizo un texto argumentativo es porque yo quiero defender un texto, defender un tema en específico, un tema que estoy planteando. Puedo utilizar citas de autores, puedo utilizar... como dice acá, hay una presentación o exposición de un hecho, o sea, lo que yo quiero dar a conocer. Puede haber una propuesta, dice que es planteamiento de la hipótesis o lo que se propone defender. Debe haber una demostración, dice que es el planteamiento de la hipótesis que se propone defender. Explicación de las causas, razones, ideas o hechos que se trata de mostrar. O sea, es buscar todos los elementos para defender o para demostrar lo que se quiere, el punto que se quiere dar a conocer, ¿sí? Dice que debe también haber una conclusión, que es la exposición de las consecuencias de la demostración y la formulación de propuestas. Dentro de los géneros que están dentro de que tienen esta función comunicativa en cuanto a texto, dice que están los debates, los artículos de opinión, un anuncio publicitario, un panfleto político, entre otros. Y son los textos que entran dentro de lo que es un texto de argumentación. Acá tenemos un ejemplo. De igual forma, usted puede dar pausa al video para poder leer el ejemplo. Luego tenemos explanation, ¿okay? Es un texto de explicación. Vamos a ver de qué trata este tipo de texto. Dice que este texto pretende informar o explicar algo de forma objetiva, sirviéndose de un lenguaje claro y un lenguaje preciso. ¿Sí? Hay un uso predominante de tiempos verbales en presente simple, voz pasiva y voz activa. Estos tiempos verbales nosotros los hemos estudiado en clases anteriores, sobre todo en el laxo, no sé si se recuerdan, donde estudiamos la voz pasiva y la voz activa. También dice que hay su estructura básica de un desarrollo, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Dice que hay presencia de recursos explicativos como definición, ejemplificación, comparación, causa-efecto, problema y solución. ¿Por qué tiene esto? Porque yo pretendo explicar, aclarar en todo lo posible un texto o una situación. Por eso yo defino, porque quiero que esté claro la situación que quiero plantear. Por eso yo doy ejemplos cuando hablo de ejemplificación, porque quiero que quede claro
el tema que quiero dar a conocer, hago comparación para que se entienda mejor, hago una relación de causa-efecto, ¿ok? Y planteo lo que es el problema y también la solución. Dentro de los géneros que están dentro de esta función están los artículos científicos y de divulgación, están los manuales, las enciclopedias, entre otros. Acá tenemos un ejemplo de un texto de explicación. De igual forma, te puede hacer pausa para entonces leer el ejemplo con más detalle. Acá tenemos varias funciones comunicativas. Ejemplos, ¿ves? Dice que un texto narrativo puede ser un reportaje, una guía turística puede ser un texto descriptivo, un cuento es un texto narrativo, un libro de texto es explicativo. Los mitos y leyendas siempre son narrativos, una ficha curricular es un texto descriptivo, un ensayo filosófico es argumentativo, una receta de cocina, por ejemplo, es instructivo. Son varios ejemplos que tenemos acá, como ustedes pueden ver, que les pueden servir de referencia. Bien, chicos, entonces acá ya viene lo que es la asignación de la actividad. Para esta unidad van a ser 2 actividades que se las voy a explicar en un segundo video. Así que suscríbanse los que aún no se han suscrito al canal para que puedan estar informados de todas las notificaciones de los nuevos videos. Yo soy la licenciada Yosneida García, licenciada en Educación, mención Lengua Extranjera, mención Inglés, y nos vemos en el próximo video.